¿Y si te dijera que la herramienta más poderosa para dominar tu mente, para desatar tu genio interior y para conquistar el conocimiento más profundo, no es un libro, ni un curso, ni una compleja técnica de memorización, sino el silencio? Sé lo que estás pensando. ¿Silencio? En este mundo de ruido incesante, de notificaciones cada 3 segundos, de opiniones gritadas desde cada rincón de Internet, el silencio es un lujo imposible, una utopía. Pero esa es precisamente la trampa. Creemos que el conocimiento se adquiere añadiendo información. Más libros, más podcasts, más videos. Vivimos bajo la tiranía del más. Pero los sabios más grandes de la historia, desde los místicos de las montañas de China hasta los filósofos que fundaron nuestra civilización, sabían la verdad. El verdadero conocimiento no se encuentra acumulando, se encuentra excavando. Se revela cuando quitas el ruido. Y en los próximos minutos, no solo vas a entender por qué esta idea es la clave que te falta, sino que vas a descubrir las 3 dimensiones prácticas del silencio que puedes empezar a usar hoy mismo para transformar tu vida. Esto no es una simple reflexión filosófica, es un manual de instrucciones para reclamar tu soberanía mental. En la antigua China, se cuenta la historia de un maestro que enseñaba sin pronunciar jamás una palabra. Sus discípulos venían de las provincias más lejanas, viajando meses solo para recibir su sabiduría. Se sentaban en círculo a su alrededor, no por minutos, sino por horas, y se marchaban transformados después de haber compartido nada más que un silencio profundo. No había apuntes, ni lecciones, ni dogmas, solo una quietud compartida que parecía reorganizar el universo interior de cada uno de los presentes. Un día, un visitante extranjero, un mercader acostumbrado al ruido y a la prisa del mundo, no pudo soportarlo más. Se levantó bruscamente, interrumpiendo la quietud. Su movimiento fue torpe, ruidoso, una violación a la paz del lugar. «Maestro», exclamó, con la voz resonando torpemente en el silencio, «¿cuándo va usted a enseñarnos por fin? He venido desde muy lejos para oír su sabiduría, no para perder el tiempo en silencio». El sabio, sin alterarse, abrió los ojos lentamente. Una sonrisa dulce, casi imperceptible, se dibujó en su rostro, y con una voz suave como la seda, respondió: «¿Es que no han escuchado lo que no he cesado de decirles durante todo este tiempo? Esta anécdota, que ha viajado a través de los siglos en la tradición china, es mucho más que una simple historia. Es una bomba de tiempo filosófica. Captura la esencia de una paradoja que nuestra civilización ha olvidado por completo. ¿Cómo puede el silencio ser más elocuente que la palabra más refinada? ¿Cómo puede la ausencia de palabras transmitir una sabiduría que bibliotecas enteras no sabrían contener? Y aquí es donde la historia antigua choca violentamente con nuestra realidad. Porque nuestra época, tu época y la mía, atraviesa una crisis profunda del silencio. Una catástrofe invisible que habría horrorizado tanto a Confucio como a Lao Tse. Y no me refiero simplemente al aumento del ruido exterior, aunque nuestras ciudades se hayan vuelto jaulas de concreto y claxones. No, la crisis es más sutil, más interna y mucho más peligrosa. Es una transformación tóxica de nuestra relación interior con el silencio y con la palabra. Es una guerra civil que se libra en el interior de tu cráneo. Desde el punto de vista de Confucio, el gran arquitecto de la armonía social, lo que estamos presenciando es un colapso total de las virtudes que cultivaban el silencio. Piensa en la deferencia hacia los ancianos. No se trataba de una obediencia ciega. Era el reconocimiento de que una vida vivida acumula una sabiduría que no se puede encontrar en Google.
Implicaba una escucha respetuosa, un silencio activo para absorber la experiencia. ¿Y qué tenemos ahora? Una cultura de la opinión instantánea, donde un joven de 18 años con acceso a Wikipedia se siente autorizado a debatir de igual a igual con un experto que ha dedicado 50 años a su campo. La inflación del ego individual, alimentado por la droga de los me gusta, ha aplastado el reconocimiento de la sabiduría colectiva. Y este, amigos míos, es uno de los mayores obstáculos para el silencio auténtico. Porque si todos gritan su opinión, ¿quién queda para escuchar? El respeto por las jerarquías naturales, ese entendimiento de que la experiencia y la cultivación personal merecen deferencia, se evapora. Y esto crea un clima tóxico donde se asume que la palabra de cada uno vale tanto como la de todos los demás. El resultado es una charlatanería generalizada, un océano de ruido donde la cantidad de palabras ahoga por completo la calidad del pensamiento. La opinión inmediata, visceral y sin filtro, suplanta a la reflexión madura. Ahora, si miramos esto con los ojos de un taoísta, el diagnóstico es aún más profundo. Lao Tse diría que nuestro problema es el alejamiento radical de la simplicidad natural, de lo que él llamaba Pu, el bloque de madera sin tallar. Hemos creado un mundo de una complejidad artificial demencial. Horarios, sistemas, burocracias, tecnologías, todo diseñado para optimizar, para controlar, para exprimir. Y al hacerlo, nos hemos cortado de nuestros ritmos biológicos y cósmicos. Ya no sentimos el ciclo del sol, sino el pitido de la alarma. Ya no seguimos las estaciones, sino los trimestres fiscales. Esta complejidad genera una ansiedad permanente, un zumbido de fondo de preocupación y prisa. ¿Y qué hacemos para calmarlo? Intentamos ahogarlo con más ruido. Un flujo incesante de distracciones, de estimulaciones, de palabras. El podcast mientras trabajas, la serie mientras comes, la música mientras te duchas. Hemos perdido la capacidad de estar simplemente presentes a lo que es, sin la necesidad compulsiva de comentarlo, de analizarlo, de fotografiarlo, de compartirlo inmediatamente. Y esta huida constante ante el silencio revela un miedo profundo, un terror, el miedo a encontrarnos frente a nosotros mismos, sin las máscaras, sin los roles, sin las distracciones que nos definen socialmente. El silencio auténtico es un espejo brutal. Nos confronta con las preguntas que pasamos toda nuestra vida evitando. ¿Quién soy realmente detrás de mi puesto de trabajo, de mis hobbies, de mi perfil de Instagram? ¿Qué quiero de verdad? ¿No lo que se supone que debo querer? ¿Que da en el fondo un sentido real a mi existencia? Esta confrontación con lo esencial es aterradora para quien no está preparado. Y aquí es donde la tecnología moderna entra en escena como el villano perfecto. Las redes sociales no son el problema. Son el amplificador perfecto de este miedo. Crean una ilusión de conexión permanente que paradójicamente enmascara una soledad profunda. La obligación de compartir constantemente nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actividades, transforma la intimidad en un espectáculo y convierte al silencio en algo sospechoso. ¿Te has fijado? Aquel que no postea, que no comenta, que no reacciona inmediatamente a cada estímulo social, es percibido como raro, ausente o incluso antisocial. Esta sobreexposición permanente de uno mismo destruye, ladrillo a ladrillo, el santuario de nuestra interioridad. ¿Cómo cultivar una vida interior rica cuando todo es inmediatamente externalizado, exhibido, sometido al juicio de los demás? Es imposible. Esta diarrea verbal compulsiva
nos priva de esos momentos cruciales de maduración silenciosa. Esos momentos donde las experiencias crudas se transforman en sabiduría, donde las emociones brutas se refinan en comprensión profunda. Y para rematar, nuestra cultura terapéutica a menudo confunde el silencio con una patología. Si un niño es callado, se le tacha de introvertido problemático. Si un adulto necesita soledad, se sospecha que está deprimido. Vemos el silencio como un síntoma de represión o disfunción social. Esta visión reduccionista es increíblemente dañina. Nos impide distinguir el silencio creador del silencio mortífero. La contención sabia de la inhibición enfermiza priva a nuestra sociedad de la diversidad de temperamentos, empujándonos a todos hacia un modelo único de sociabilidad ruidosa y extrovertida. Vivimos en la tiranía de la urgencia. Todo debe ser rápido, eficiente, inmediato. El tiempo para la reflexión silenciosa es un lujo que no podemos permitirnos. Los espacios que antes eran santuarios del silencio, bibliotecas, museos, templos, ahora están llenos de ruido. Así que aquí estamos, ahogados en un océano de ruido externo y un torbellino de cháchara interna. Como diría Confucio, esta crisis del silencio no es un problema superficial. Es el reflejo de una crisis más profunda. Una crisis del alma, de la cultivación personal. Pero, y esto es lo más importante, hay una salida, un camino de regreso, un arte perdido que podemos redescubrir. Y los maestros de este arte son, precisamente, Confucio y Lao Tse Confucio. Veía en el silencio una virtud cardinal del Junzi, el ser humano ejemplar. Para él, saber callarse en el momento oportuno es una señal de sabiduría superior, un dominio de sí mismo que separa al hombre cultivado del charlatán vulgar. Reflexiona 3 veces antes de hablar, aconsejaba, valorando esa pausa que permite al pensamiento madurar. Lao Tse, por su parte, percibía en el silencio la simplicidad originaria del Tao, el flujo del universo. Su famosa y brutalmente honesta frase lo resume todo. Los que saben no hablan, los que hablan no saben. Para él, la verdad se experimenta, no se explica. El silencio no es solo una virtud humana, es participar del orden cósmico mismo. ¿Y qué nos revela esta convergencia de 2 mentes tan distintas? Una verdad universal. El silencio auténtico no es un vacío, es un espacio fértil, donde puede desplegarse lo más noble del ser humano. Y este espacio se manifiesta en 3 dimensiones esenciales. 3 poderes que el silencio nos devuelve. La primera dimensión es el silencio de la escucha verdadera. La segunda, el silencio de la contención sabia. Y la tercera, el silencio de la comunión profunda. Vamos a desglosar cada una de ellas, porque aquí es donde la filosofía se convierte en una herramienta práctica que puedes usar para cambiar tu vida. Quien sabe escuchar, oye lo que no se dice. Esta frase de Confucio, escrita hace más de 2000 años, es quizás una de las lecciones más vitales y olvidadas de nuestro tiempo. Piensa en la última conversación real que tuviste y sé honesto contigo mismo. ¿Estabas escuchando para comprender o estabas escuchando para responder? La mayoría de nosotros vivimos esperando para responder. Nuestro silencio mientras el otro habla no es más que un tiempo de carga, una pausa táctica para preparar nuestra réplica, nuestro argumento, nuestra anécdota que supera la suya, nuestra brillante demostración de superioridad. Nuestro cuerpo está callado, pero nuestra mente es un hervidero de ruido, un monólogo incesante. Confucio diría que esto no es escuchar,
es esperar tu turno para hablar. La escucha verdadera, la escucha del Junzi, es un acto radicalmente distinto. Es un acto moral en sí mismo. Consiste en cultivar un silencio interior atento, en suspender tus juicios, en poner tus propias preocupaciones, tus propias historias, tu propio ego entre paréntesis, para acoger plenamente la palabra y el mundo del otro. Es una forma de honrar la dignidad de la persona que se está abriendo a ti. En la sociedad confuciana, esta habilidad era la base de todo, la escucha filial. El hijo no solo obedece al padre, sino que escucha en silencio la sabiduría acumulada de su experiencia, enriqueciéndose la escucha del discípulo. El alumno crea un espacio sagrado con su silencio para que el maestro pueda transmitir no solo datos, sino una sabiduría encarnada. Incluso el buen gobernante, de Siamensio, el gran discípulo de Confucio, debía ser un maestro de la escucha silenciosa. Debía callar para oír las necesidades reales de su pueblo, más allá de los informes oficiales y las lisonjas de sus cortesanos. En este contexto, el silencio se convierte en un instrumento de justicia social. Y si viajamos al lado taoísta, esta escucha se vuelve aún más profunda, más cósmica. El gran sabio Zhuangzi hablaba de escuchar con el aliento. El oído se limita a los sonidos, el espíritu a las representaciones, mientras que el aliento, el qi, forma un hueco apto para acoger el mundo exterior. Ese hueco del aliento es precisamente el espacio de silencio interior. Es una receptividad total. Es escuchar sin la intención de analizar o categorizar. Es el arte del Wu Wei, la acción sin esfuerzo. Escuchar según el Wu Wei es no imponer tus filtros mentales a lo que oyes. Es dejar que la palabra del otro se despliegue y encuentre su propio camino en el espacio que tu silencio le ofrece, como el agua que fluye y llena un valle acogedor. ¿Ves la convergencia? Tanto el pragmático Confucio como el místico Lao Tse nos dicen lo mismo. El silencio auténtico en la escucha transforma la calidad de nuestras relaciones de una manera casi mágica. Crea una intimidad que va más allá del simple intercambio de información. En ese silencio compartido se comunica algo mucho más profundo. Un reconocimiento mutuo de nuestra humanidad. ¿Cómo aplicamos esto? Es más simple de lo que crees. La próxima vez que tu hijo te cuente su día, deja el teléfono. Suspende lo que estás haciendo. Arrodíllate a su altura. Mírale a los ojos y simplemente escucha. No interrumpas, no juzgues, no planees tu respuesta. Solo acoge su mundo. Cuando tu pareja atraviese una dificultad, resiste con todas tus fuerzas la tentación de dar inmediatamente consejos o solucionar su problema. A veces, la mayor ayuda que puedes ofrecer es un silencio compasivo, un espacio seguro para que pueda expresar su pena sin sentirse juzgada. En una discusión de trabajo, cuando un colega exprese un desacuerdo, haz una pausa de 3 segundos antes de responder. Usa ese silencio para escuchar realmente su posición, en lugar de preparar tu contraataque. Te sorprenderá cómo esa simple pausa puede desactivar la hostilidad. Y aquí viene la parte más poderosa. Aprender a escuchar a los otros en silencio desarrolla la capacidad de escucharte a ti mismo, de oír tus propias voces interiores, tus intuiciones, tus emociones sutiles, los mensajes que tu cuerpo y tu alma te envían constantemente, pero que el ruido de tus pensamientos compulsivos ahoga sin piedad. En el silencio de la escucha nace la sabiduría de la respuesta, porque quien ha escuchado de verdad sabe instintivamente qué decir.
O mejor aún, sabe cuándo lo más sabio es simplemente seguir callado. El sabio habla poco y actúa mucho. Otra joya de Confucio que golpea directamente en el corazón de nuestra cultura, de la verborrea. La contención sabia no se trata de timidez o de inseguridad. Es la expresión de una sabiduría que comprende el peso y la responsabilidad de cada palabra pronunciada. En la ética confuciana, la palabra nunca es un acto neutro. Es una fuerza de la naturaleza. Tiene el poder de construir o de destruir, de elevar o de rebajar, de unir o de dividir. Cuando entiendes esto en un nivel profundo, desarrollas naturalmente una actitud de prudencia, de mesura. La pausa antes de hablar deja de ser una debilidad y se convierte en tu mayor fortaleza. Esta contención se manifiesta primero en evitar lo que Confucio llamaba palabras vanas. ¿Sabes a qué me refiero? Esa cháchara que solo sirve para llenar el vacío. Esos comentarios que hacemos para parecer inteligentes en una reunión, para brillar en sociedad, o simplemente para enmascarar nuestra propia incomodidad con el silencio. El Junzi, el ser humano ejemplar, prefiere un silencio significativo a una charlatanería insignificante. Entiende que a veces el silencio puede expresar más respeto, más sabiduría o más compasión que el discurso más elocuente. Esta contención es crucial, sobre todo con las palabras hirientes. ¿Cuántas relaciones, amistades, lazos familiares han sido dinamitados para siempre por palabras pronunciadas en un ataque de cólera, por juicios apresurados, por reproches lanzados como armas en el momento equivocado? La contención sabia es el arte de dominar tu lengua, no para reprimir tus emociones, sino para expresarlas de una manera que construya en lugar de destruir. Y por supuesto, incluye la protección del secreto y la intimidad. Saber callarse lo que te han confiado es la piedra angular de la integridad moral. Es lo que crea la confianza, sin la cual ninguna relación profunda es posible. Ahora, miremos esto con los ojos de Lao Tse. Los que saben no hablan, los que hablan no saben. Esta frase, a primera vista, parece un ataque a la palabra misma, pero no lo es. Es un ataque a la arrogancia del lenguaje. El taoísta entiende que la experiencia directa de la verdad, del Tao, siempre trasciende la descripción verbal. Es como intentar describir el sabor de una fresa a alguien que nunca la ha probado. Puedes usar 1000 palabras, dulce, jugosa, roja, pero ninguna de ellas será la experiencia real. El Tao Te Ching comienza con esta advertencia. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Esta humildad lingüística engendra naturalmente una contención que prefiere mostrar antes que decir, ser antes que explicar. De nuevo, dos caminos que llegan a la misma cumbre. Cuanto menos hablamos, más peso tienen nuestras palabras. Quien cultiva la contención se convierte en ese escultor. Elimina el parloteo superfluo para que, cuando finalmente hable, lo que emerja sea esencial, puro y poderoso. Sus palabras se vuelven como el oro, raras, preciosas y pesadas. Adquiere una autoridad moral natural que el orador más brillante y ruidoso nunca podrá alcanzar. Sus silencios se vuelven elocuentes, sus escasas intervenciones transformadoras. ¿Cómo entrenamos este músculo de la contención? Ante una crítica injusta, respira hondo, resiste el impulso de justificarte inmediatamente. A menudo el silencio desarma al atacante y te da el tiempo para formular una respuesta mesurada y eficaz, en lugar de una reacción defensiva.
En un conflicto, introduce la pausa sagrada. Cuando sientas que la ira sube, di simplemente: necesito un momento para pensar en esto. Ese silencio puede transformar una escalada destructiva en un diálogo constructivo. En tu vida digital, practica la abstinencia de la opinión. No tienes que tener una opinión sobre todo. Antes de escribir un comentario, pregúntate: ¿esto va a añadir valor o solo más ruido? ¿Tengo un conocimiento real sobre esto o solo estoy reaccionando? Como dice un magnífico proverbio chino, las palabras profundas nacen del silencio profundo. La contención no empobrece tu expresión, al contrario la enriquece, le da una densidad, una autenticidad, que solo puede nacer de la maduración silenciosa del pensamiento y del sentimiento. Entre verdaderos amigos no hay necesidad de palabras. Confucio nos da aquí la clave de la tercera y quizás más hermosa dimensión del silencio, aquella que trasciende la comunicación para alcanzar la comunión. Piensa en los momentos más preciosos de tu vida. La primera vez que sostuviste la mano de la persona que amabas. El momento en que miraste a los ojos a tu hijo recién nacido. El instante en que compartiste una puesta de sol sobre el océano con alguien querido. ¿Cuántas palabras se necesitaron? Probablemente ninguna. Porque en esos momentos el lenguaje se vuelve un instrumento torpe e innecesario. La conexión ocurre en un nivel más profundo. Una presencia compartida que no necesita del lenguaje para expresarse. En la tradición confuciana, esta comunión silenciosa era el alma de los rituales. Los momentos de recogimiento familiar ante el altar de los ancestros, por ejemplo. No eran necesarios grandes discursos. La presencia respetuosa y silenciosa de las generaciones unidas era lo que transmitía la identidad familiar, los valores, la memoria colectiva. La relación entre maestro y discípulo, como vimos en la historia inicial, es el ejemplo perfecto. Los mejores alumnos de Confucio eran aquellos que sabían simplemente estar a su lado en silencio, absorbiendo por ósmosis esa calidad de ser que no se puede enseñar en un libro de texto. Es una enseñanza que transforma el ser mismo del discípulo. Y esta comunión silenciosa se extiende a todas nuestras relaciones auténticas. Una mirada cómplice con tu pareja que dice más que 1000 palabras. Una mano en el hombro de un amigo que atraviesa una pena. Un silencio confortable en un largo viaje en coche. Estos instantes tejen lazos mucho más sólidos que todas las declaraciones de amor o amistad. Y el taoísmo, como siempre, lleva esta idea a una escala universal. Zhuangzi nos habla de esos momentos privilegiados donde el ser humano reencuentra su lugar en el cosmos, ya no como un ego separado que lucha y se agita, sino como una nota en la gran sinfonía del Tao. Esta es la comunión que se vive en la contemplación silenciosa de la naturaleza, sentado junto a un lago en calma, bajo un árbol milenario o simplemente sintiendo el viento en tu rostro. En esos momentos puedes experimentar una forma de silencio que te conecta con algo infinitamente más vasto que tu pequeña personalidad. Ya no es tu silencio, es tu participación en el gran silencio que sostiene todas las cosas. Lao Tse lo expresó de forma paradójica. El sabio actúa sin actuar y enseña sin hablar. Describe esa calidad de presencia que transforma una habitación sin decir una palabra, que inspira sin dar un sermón, que calma sin intervenir. Es el silencio de quien ha encontrado su lugar justo en el universo, y por esa misma razón se convierte en un faro de armonía para todos los que le rodean.
Esta comunión silenciosa nos hace descubrir que la intimidad verdadera no depende de la cantidad de información que intercambiamos, depende de la calidad de nuestra presencia mutua. En este silencio compartido, la esencia de cada persona puede revelarse y ser acogida sin juicios. En tu pareja, aprender a estar juntos en silencio, leyendo un libro en la misma habitación, sin la necesidad constante de hablar, es un signo de la intimidad más profunda. En tu familia, esos momentos de silencio compartido tejen lazos invisibles pero irrompibles. Y en tu relación contigo mismo, prácticas como la meditación o la simple contemplación te reconectan con esa dimensión de tu ser que existe antes de tus pensamientos y más allá de tus roles. Como dice un texto taoísta, en el silencio compartido, las almas se reconocen y reencuentran su fuente común. Y ese reconocimiento, esa sensación de que nunca estamos verdaderamente solos, es quizás la experiencia más preciosa que un ser humano puede vivir. La enseñanza silenciosa supera la enseñanza hablada. Esta afirmación de Confucio es la culminación de toda esta sabiduría. No minimiza la importancia de las palabras, pero apunta a una forma superior de educación, la que se hace por el ejemplo. El verdadero maestro no es el que más sabe, sino el que mejor encarna las virtudes que desea transmitir. Esta encarnación crea una enseñanza por ósmosis, por inspiración. El alumno aprende más, observando cómo su maestro trata a un sirviente que escuchando un discurso sobre la bondad. Esta pedagogía del silencio se apoya en principios que podemos aplicar todos, seamos padres, líderes o simplemente amigos. Primero, la paciencia educativa. Confucio recomendaba no enseñar a quien no tiene un deseo ardiente de aprender. No se trata de ser elitista, se trata de crear un espacio con tu silencio para que el verdadero deseo de saber nazca en el otro, desde dentro, en lugar de ser impuesto desde fuera. Se manifiesta en el arte de hacer preguntas en lugar de dar respuestas. Una pregunta bien planteada, seguida de un silencio expectante, es infinitamente más formadora que un monólogo de 1 hora. Segundo, la observación atenta. Anima a los que te rodean y a ti mismo a desarrollar la capacidad de ver realmente. No solo mirar, sino percibir los matices, los detalles. Educar el ojo para ver la belleza en lo pequeño, la verdad en lo sutil. Y tercero, la humildad intelectual. Saber que no se sabe. He ahí el verdadero conocimiento, enseñaba Confucio. El silencio nos ayuda a reconocer los límites de nuestro saber, y lejos de ser una debilidad, es lo que abre la puerta al aprendizaje auténtico y permanente. Quien cree que ya lo sabe todo, se ha cerrado a la sabiduría infinita que el universo le ofrece en cada momento. Hemos viajado desde la antigua China hasta la cacofonía de nuestro mundo moderno. Hemos visto cómo la crisis del ruido nos está robando nuestra capacidad de pensar, de conectar y de ser. Pero también hemos redescubierto un antídoto, un arte perdido, el arte del silencio. Hemos aprendido que el silencio no es un vacío, sino un espacio lleno de poder. El poder de la escucha verdadera que crea conexiones profundas. El poder de la contención sabia que da peso y valor a nuestras palabras. Y el poder de la comunión profunda que nos conecta con los demás y con el universo mismo. Esto no es una llamada a convertirnos en monjes ermitaños. Es una llamada a una rebelión silenciosa contra la tiranía del ruido. Tu primer paso no es meditar durante 1 hora,
Es mucho más simple. Hoy busca 5 minutos de silencio absoluto. Sin teléfono, sin música, sin distracciones. Simplemente siéntate y no hagas nada. Escucha el silencio. Al principio será incómodo. Tu mente gritará. Pero si perseveras, empezarás a escuchar algo más allá del ruido. Empezarás a escucharte a ti mismo. Porque como enseñaron los grandes maestros, las palabras justas nacen del silencio justo, y el silencio justo nace del corazón recto. La conquista del conocimiento no empieza en una biblioteca, empieza en el silencio.